Hola, soy Carlos Reyes. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viñetas del Fin del Mundo, este programa que realizamos junto a Gabriel Raceto para hablar de narrativa gráfica, de historieta, de cómic chileno y latinoamericano a veces. En esta ocasión vamos a hablar de la novela gráfica Santiago Desierto, una novela que comienza en el norte del país y culmina y se desarrolla en la ciudad de Santiago. Describe la ciudad, a sus habitantes, una forma de ver y de entender nuestra capital. Esta novela gráfica Santiago Desierto fue escrita por Rocío Mendoza y dibujada por Fabián Todorovich. Veamos ahora cómo estuvo esa conversación que realizamos en Centro Cultural Gabriela Mistral. Con ustedes, Viñetas del Fin del Mundo. Voy a presentar a nuestros invitados. Rocío, ella estudió actuación en la Universidad Católica, en el Campus Oriente. Dice ella que era lo más parecido a un castillo medieval. Y lo reconozco, dice, siempre tuve pajaritos en la cabeza. Siguió después como docente en el área de dramaturgia y comedia del arte, una corta pasada por los guiones de teleseries, y agradece a Fabián que haya podido ayudarla a traducir y enseñarle el lenguaje de la historieta. Y Fabián Todorovich Karmelich es arquitecto de profesión y dibujante de oficio. Dice que trabaja como jefe de proyectos del área de estudios en Móvil Arquitectos y ha trabajado ilustrando libros y novelas gráficas para Ediciones Origo y Editorial Zigzag. Rocío, Fabián, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira qué casualidad que yo recuerdo que a fines del año pasado, a comienzos de este, ya no recuerdo, ¿fue el año pasado o este que lanzaron el libro acá? El año pasado. El año pasado, a fines del año pasado se lanzó justamente Santiago Desierto aquí mismo en el GAM, en La Furia del Libro. Correcto. Eso. Justamente. Oye, 7 años estuvo este proyecto entre sus manos. ¿Son 7 años desde que comenzaron a pensar el proyecto o 7 años desde que lo terminaron hasta que se publicó? 7 años desde que partimos con la idea. Sí, 7 años desde que empezamos a elaborar la idea y juntarnos para que se desarrollara y llevarla a cabo. Oye, Rocío, yo a ti te conocí antes, mucho antes de saber que ibas a hacer una historieta que me llamó mucho la atención. Te conocí como actriz. Yo fui a ver algunas obras de teatro en que tú estabas. ¿Qué pasa con esa actriz que con el tiempo quiere convertirse en otra cosa? No sé si escritora, guionista, de teleserie en un momento que la vida te lleva ahí, pero ¿cómo llegas a escribir este proyecto para una historieta? Pudiendo haberle hecho una obra de teatro tal vez, o no sé, otro proyecto. ¿Por qué historieta? Mira, la verdad es que pensando en cómo surgió y desde donde yo creo, cuando escribo una obra de teatro o incluso cuando trabajé en comedia del arte, yo la verdad de los pajaritos en la cabeza es porque en general imagino en dibujos. ¿Así, eh? Sí. Incluso la dramaturgia y todo. Incluso la dramaturgia, incluso cuando fui profesora de comedia del arte, recuerdo que una de las inspiraciones máximas era el Pato Luca, era el Coyote, para que los actores poder traducir en esos personajes de la comedia del arte ese nivel de lenguaje, ese nivel de comicidad, ese nivel de lenguaje físico. De lenguaje físico, pero también de tiempo de la historieta en el tiempo de los Merry Melodies, por ejemplo. Entonces, yo cuando me siento y cuando craneo muchas veces, lo hago en dibujos. Yo creo que porque desde chica leí historietas, por supuesto soy hija de Mampato absolutamente, y de ahí soy la menor de 2 hermanos hombres que leían historietas, entonces yo les sacaba la historieta, entonces hay una parte de mí en mi imaginario que es muy de dibujo. Mira, además yo sé que tú eres como fan de Neil Gaiman también, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente, mi corazoncito está ahí y lo conocí ya un poco mayor, ya terminando la universidad. Y claro, él traducía mucho el tema teatral a la historieta, desde además el lenguaje, desde el guión, que yo muchas veces asociaba que el guión siempre era quien lo ilustraba. Tenía ese error. Descubriste tardíamente que había alguien que podía escribir y no ilustraba, pero podía traducir eso, y eso también me alucinó. Pero yo seguía con Neil Gaiman en la cabeza, con el Sandman muchas veces cuando trabajé en cosas de la teleserie incluso, volvía como que me inspiraba. Es como un... algo que para quienes no conozcan Neil Gaiman, ella mencionó The Sandman, o Sandman, que es una de las historietas más populares de Neil Gaiman, sí. Que varias veces ha intentado llevarse a series de televisión o cine agradeciendo un fracaso absoluto, menos mal que no se ha hecho nunca. Fabián,
¿Tú habías escrito guiones de historieta cuando dibujabas para ti mismo o siempre solo te gustó dibujar? Lo que yo hice como experimentos de historietas generalmente eran adaptaciones de cosas. Ah, Creo que uno de los primeros como ejercicios que hice fue adaptar El corazón del ator de Edgar Allan Poe. que no es la misma versión que publicaste en Origo. No, no. De alguna manera esa se basó en el ejercicio que había hecho yo antes por mi cuenta. Y calzaba muy bien como en producción, eran 12 páginas y las cosas que estaba haciendo Origo también eran 12 páginas. Entonces eso lo agarró Rafael Gumucio, lo adaptó y volvimos a dibujar de nuevo con la gente de Origo. Qué interesante que tú también seas de ese universo de arquitectos y arquitectas que después se ponen a ser dibujantes de historieta. ¿Qué pasa? Que la arquitectura es una cosa demasiado férrea, ordenada y la historieta es mucho más libre. ¿Pasa algo con eso? ¿Una suerte de relax o Yo creo, nada que hay que ver lo que estoy yo diciendo? creo que hay cosas que son muy similares entre ambas, la historieta y los proyectos de arquitectura. Los desarrollos proyectores de arquitectura uno tiene como que entender el the big picture como la cuestión completa y la coherencia de todo y cómo cada una de las partes se ordenan en relación a esa cosa grande. Cuando uno trabaja con la historieta, no solamente está esa relación que es del proyecto grande con cada una de las partes, sino que también hay teclas parecidas con respecto a la composición de la página, que tiene mucho de la composición de los dibujos de arquitectura. Si uno ve una página de cómic, son como distintas piezas de una Sí, casa, sí, ¿o no? exacto. Donde están pasando cosas distintas. Cada una de esas piezas tiene funciones distintas y tienen que relatar algo, hay un trayecto en esas páginas. Y la arquitectura también pasa. Hay similitudes. Ahora, hacer una historieta, si bien es una gran tarea, dibujar cada página, ordenar el guión y todo, tiene una escala que es mucho menos empresaria que la construcción de las obras de arquitectura. Para construir la arquitectura hay que trabajar con mucha gente Y con mucho dinero. y con mucha plata y mucho tiempo. Son, no sé, mínimo un proyecto de casa se va a demorar 1 año y medio y proyectos como hospitales se demoran 6 años entre la idea y que se terminan de construir. Por eso una historieta se demora 7 años, una cosa rara. Pues yo estoy acostumbrado a esos tiempos. Sí, no, a mí me gusta que los tiempos sean los que tienen que ser. Ahora, vamos ahora a la historia, ¿no? La historia está de un señor, un anciano del norte de Chile, que viene a la ciudad a buscar el cuerpo de su nieta. Es una historia que comienza de manera bastante trágica, ¿no? Parece triste, pero hay un descubrimiento, que hay un viaje interior del personaje. Santiago Desierto, ¿alude la idea de Santiago como esta cosa inhóspita? ¿O querían jugar también con la idea de que este señor viene del desierto a Santiago? Son las dos cosas. Uno es la idea de este viejo norteño que viene a Santiago y tiene que ver con ese desierto, pero también con cómo él se siente aquí dentro de Santiago, con ese desierto que lo siente a pesar de que es una ciudad llena de gente. El desierto del alma, por así decirlo, está en esta ciudad llena de gente, no en su desierto físico. Él siente este abandono aquí, no allá. Eso también tiene que ver un poco con este juego del Santiago Desierto. Y además con que hay un personaje muy importante adentro que se llama Santiago y que tiene que ver con esta alma citadina. Y ese personaje que crearon ustedes de Santiago, que tiene esta cosa como de un homeless, ¿no? Entre un homeless y un bufón. Viene como de la comedia del arte ese personaje, ¿no? Tiene una influencia fuerte y es como la voz de la ciudad encarnada en un personaje. Sí, yo te diría que tiene algo del Sani, de la comedia del arte, de este personaje que es como la parte más popular, pero un alma más que algo concreto. Exacto. Y también que rescata un poco la poesía que va dando vuelta en esta ciudad. No, porque cita varios poetas. Varios poetas, él tiene eso en su cabeza. Tiene esa cosa media loca de que habla y tú no sabes si te está hablando a ti o está hablando para el resto. Tiene muchos pajaritos en la cabeza Sí, también. tiene muchos pajaritos en la ¿Por qué la cabeza. decisión de hacer ese personaje como tiene dreadlocks, es un tipo como de la calle? ¿Cómo creaste ese personaje visualmente? ¿Fue conversado con Rocío o es cosa tuya simplemente ese personaje No físicamente? me acuerdo.
No, creo que no conversamos mucho. Salió ¿Cómo nomás. salió? Yo me acuerdo que sí me mostraste ahí Sí, lo de esa imagen que yo no conocía en la Plaza de Armas, que yo no la había visto, que era una estatua muy chiquitita del patrono de Santiago, que está en un rincón de la Plaza de Armas, y que era con barba, y bueno, y el resto. Lo que pasa es que inspiración. estéticamente el Homeless es súper potente. Sí. Generalmente son personajes llenos de detalles interesantes que son contrariamente a la asepsia de lo normal. Personajes desasiados, con los chocleros, generalmente descuidado de pelo largo, no sé. Hay varios ejemplos que uno se puede encontrar en la calle de ese tipo de estética. Y la idea fue como tomar varios elementos de eso y plasmarlo en algo que expresara esa condición que es como entre antisistémica o contraria a la norma. O sea, habitualmente esta figura del vagabundo está presente, por ejemplo, en el cine, en la literatura, en las cartas del tarot también, ¿no? Y siempre es un personaje que tiene una sabiduría que los demás que estamos dentro del sistema no tenemos. Claro. ¿No? Esa era un poco la idea, ¿no? Hay un momento en que uno piensa que quizás este vagabundo sea fruto de la imaginación del personaje hasta que uno ve que la gente de la ciudad interactúa con este vagabundo y uno se da cuenta ahí de que es real, ¿no? Claramente que sí. Hay una cosa muy emotiva en la historia que ustedes crearon. No es una historia de aventuras. Si quien lee esta historieta está buscando una aventura en el sentido estricto de una cosa física, no es más bien una aventura íntima, una aventura interior. ¿Cuál era, por qué esta idea de la muerte que está presente mucho en la historia? ¿No? Además es un anciano, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos al principio cuando empezamos a crear la idea desde dónde iba a venir, qué era lo que nos llamaba la atención, qué era de lo que queríamos hablar. Queríamos hablar de Santiago porque nos gustaban hitos de Santiago y nos gustaban los muertos de Santiago, los muertos que uno no ve, los muertos que están presentes, que uno pasa constantemente y están ahí. Yo creo que desde donde hablábamos, de ahí empezó a aparecer este personaje que está en el borde entre la vida y la muerte, que está constantemente rondándolo, porque queríamos hablar de esos muertos que vemos constantemente en el diario vivir, pero que no los vemos realmente, que pasamos al lado de ellos y no los vemos. A ver, aclaremos eso. ¿Qué sería para ustedes esos muertos que están ahí que no vemos? ¿Son muertos personas, son cosas, son la ciudad, son momentos de la ciudad, instantes, lugares también? ¿Qué son lugares, son muertos reales, por ejemplo, eso que tienes acá que para mí es, que Fabián lo hizo tan bello, que es en el Santa Lucía hay una estatua chiquitita en honor a que el Cerro Santa Lucía llegaron a morir muchos de los no católicos antes de que se hiciera el cementerio general. Todos los protestantes eran tirados como parias, sus cuerpos eran tirados como parias ahí. Y en recuerdo de eso, Vicuña Maquena hizo esta pequeña estatua. Y lo único tu único problema era no haber sido católico y no tenías dónde ser enterrado. Esos son muertos que están en la ciudad. Invisibles. Invisibles y que pasamos todos los días y ahí están, esos recuerdos de muertos. Eso era algo que queríamos tocar. Sí. Hay un autor inglés, bueno, no solo el único, que se llama Ian Sinclair, que estuvo en Chile hace un tiempo y él habla de psicogeografía. Dice, vayan, paseen por su ciudad, pero caminando, ni en bicicleta ni en automóvil, caminen. Es otra forma de acercarse a las ciudades, es otra forma de comprenderlas, es otra forma de entenderlas. Y justamente lo que el personaje de ustedes hace, es viajar por la ciudad y comentar la ciudad. ¿Les gusta Santiago a ustedes? ¿Son santiaguinos de...? ¿No les gusta? A mí me encanta. Me encanta, sí. Bueno, se nota un poco, acá hay cariño a la ciudad. Sí, no, porque, claro, hay mucha gente que vive en Santiago que no le gusta Santiago, le dice Santiasco, qué sé yo. No. Y ustedes hablan también, no obstante, de los momentos desagradables de la ciudad. Es que esa expresión de Santiasco tiene que ver más con cómo actuamos en la ciudad que cómo es la ciudad. Okay. Los problemas de Santiago tienen que ver con, no sé, el tráfico. El tráfico es un problema que hay, no en la ciudad,
es como estamos ocupando Santiago. A Santiago lo podríamos ocupar de otra forma y sería la ciudad. forma en que la gente lo sentiría y lo percibiría. De hecho, es cosa de quedarse en febrero en Santiago cuando toda la gente se va y todo el mundo dice, es que es otra cosa. Otra ciudad. O cuando llueve en Santiago y se despeja, todo el mundo, es que no, esto es impresionante. Tiene que ver con cómo la ocupamos, más que cómo es. Hay un problema del usuario en Santiago, más que de la ciudad misma. Sí. Y es raro encontrar historietas, hay, pero muy pocas que tengan como protagonista nuestra ciudad. Que también en el cine a veces, claro, se hacen películas en Santiago, pero se ve poco la ciudad, se explora poco. Y a mí me parece que Santiago Desierto viene a ser un hito ahí importante, ¿no? En que yo siento que es nuestra ciudad, que uno podría mostrarle a alguien extranjero esta historieta para que comprendiera un poco Santiago. Sí, de hecho, hay algo, lo digo en la contraparte, que cuando digo que todos somos piel de ciudad, nosotros somos la parte de la carne de esta ciudad, tenemos que es lo que le damos la vida, no podemos olvidar eso, que somos esta piel que sentimos, que está ahí. Por eso sentirnos también como lo que nosotros tomamos, como este personaje que viene a la ciudad para ver la ciudad desde afuera como un extranjero, como alguien que viene de fuera para poder verla de nuevo. Bueno, a veces y además nos falta la eso. ciudad se nos introduce acá en la entrevista y eso también es bonito, está pasando, no sé si ustedes escuchan ahí, todo este rato han estado pasando cosas en la ciudad. Manifestaciones, música alrededor del GAM, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí. Oye, una cosa también interesante de la historieta es esta idea de este señor que viene del norte y que viene a ser una suerte de turista en Santiago, pero también una suerte de inmigrante en su propio país, porque va a un lugar donde no entiende nada. Y entronco también aquí con la cosa de la inmigración en Santiago y en Chile, que está muy potente y que también está en la discusión pública ahora. Yo creo que tiene que ver con lo que nos es distinto. Y él es alguien distinto, es alguien que mira a los pájaros que están cuando eso no está permitido. Uno no tiene permitido hablarle a los loros porque no es lo correcto. ¿O no los vemos? No los vemos, pero él los ve. Él ve a Santiago, él ve al vagabundo, él es capaz de conversar, él es capaz de bailar si quiere en la ciudad. Y esas son las cosas prohibidas porque le tememos a lo que sale un poco de la norma. Yo creo que eso tiene que ver con esta idea del inmigrante, del que viene de afuera y que él se siente tan ajeno acá cuando no es de aquí, lo tratan distinto. Eso es un poco también lo que queríamos. Y otra cosa que ustedes retratan muy bien acá en la historieta, sobre todo en las primeras páginas, cuando el abuelo va a la casa, al departamento de su nieta muerta, de la cual nunca se sabe si muere de muerte natural, si es asesinada. Eso es bien interesante, que lo deja nos dejas tú libres. Es que muestras estos pequeños departamentos de una persona profesional que habitualmente vive sola o solo, y que cuántas veces hemos visto algunos amigos y amigas que viven así, ¿no? Sí. Como departamento, como sopa para uno, departamento para uno, ¿no? Claro. Pequeñito. Y ahí se entronca también con el tema de la arquitectura, de cómo habitamos la ciudad también. Claramente. Sí, la idea de los contrapuntos yo creo que forma parte principal como línea base, como que va cruzando toda la novela de alguna manera. Todo este juego de lo desértico, ¿dónde está el desierto? ¿O cuál es el desierto? Es como ambivalente siempre en el juego que se va dando en la novela. ¿Cuál es el desierto? ¿Es donde vive el Señor solo? ¿Está en una condición desértica ahí? ¿O el desierto es su paso por Santiago, que está lleno de gente? Pero como contrapunto, en este lugar lleno de gente, esta niña vivía en un departamento chico, sola, pequeño. Y así se van dando como distintos juegos de contrarios. ¿Dónde está lo desértico? ¿Dónde está la soledad o dónde uno se siente solo al final? Es interesante lo que dices porque justamente a fines del año pasado también Daniel Plaza publicó un libro que yo lo comenté cuando presentamos la novela gráfica acá en el GAM, que se llama justamente Desierto, y también habla de inmigración en Santiago o en las ciudades de Chile. Y se parece un poco el mismo espíritu de su libro, un libro también muy triste y descarnado al de él. También está esta cosa de la soledad, de la muerte en la ciudad.
y que él tituló también sintomáticamente como Desierto. Interesante también que estén Que esté en la línea en el aire. y con 7 el años de mismo- diferencia, sí. digamos, aunque el libro se publicó recién, es un concepto que ustedes crearon hace 7 años, ¿no? Oye, hablemos de lo gráfico ahora, porque habitualmente la gente cuando habla de historieta o de cine habla de la historia, y el cine y la historieta se basan en imágenes principalmente. La paleta de colores me interesa mucho a mí. ¿Cómo llegan a esta paleta de colores? Por ejemplo, esta que es de la ciudad, cuando está el vagabundo con Severino Huerta, ¿no? Don Severino Don Huerta. Severino Huerta. ¿Hay una idea con la paleta de colores o es la paleta habitual de tu trabajo? Yo creo que era la paleta habitual de mi trabajo en ese momento, en el momento que lo hice. Eso lo pinté en el 2013, 2014, lo pinté. Es como la paleta con que generalmente trabajo. Si bien todo eso parece que fuera acuarela, Sí. es puro trabajo en digital, en el computador. Tengo como una especie como de cierta inclinación hacia lo que parece como más nostálgico de la acuarela un poco. Y también eso le daba cierto como carácter o personalidad gráfica a lo que queríamos contar también. Si bien no es acuarela, trata de jugar a eso. Sí. A mí me llama la atención que tú, a pesar de la aplicación de color y todo, mantienes mucha línea bajo eso sin que esa línea desaparezca, como por ejemplo en el rostro del señor acá, ¿no? Es que es otra de las fijaciones, que a mí no me gusta entintar tanto. Y creo que Sí. el grafito tiene una capacidad comunicativa poco expresada y poco ocupada en el lenguaje del cómic, creo. La estructura industrial del cómic ha hecho como que la hegemonía de la tinta se ha expresado como muy fuerte. Yo creo que también hay algo de los métodos técnicos en los cuales los cómics se reproducían antiguamente. Sí. Ahora, con las técnicas digitales, creo que no es tan necesario el uso de tintas. Y uno puede empezar a trabajar con el grafito como una forma de expresión Sí. y sacarle más punta. Claro, y justamente esta viñeta que estoy mostrando acá, que me gusta mucho, se ve, hay una expresión del rostro, ¿no es cierto?, las arrugas, que están dadas por, como tú dices, el grafito más que por la tinta. Claro. Y eso hace que el dibujo tenga una cualidad diferente a la habitual, que quizás la gente que no sabe mucho de dibujo no sabe expresarlo, pero acá es diferente a otras historietas, ¿no? A mí me pasa cuando veo páginas de dibujo en proceso, no sé, las cosas Sí. que está haciendo Gabriel Rodríguez o todos los que están subiendo cosas constantemente el proceso. Cuando suben las imágenes en lápiz mina, las siento más evocativas que cuando las fijan con tinta. El oficio de tinta es súper bonito también, pero el grafito tiene la capacidad de mostrar algo que está a medio camino y que puede dejar al lector la posibilidad de completar para dónde va la cosa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí también. Yo les comento a ellos, a Gabriela, a Gonzalo Martínez, qué sé yo, que a mí me gusta mucho el dibujo en grafito porque es como salvaje, ¿no? Y es muy expresivo. Y a veces, no siempre, el entintado destruye esa frescura Tal cual. y lo transforma en otra cosa un poco más dura. A mí me gusta mucho el grafito. Pero es un también, soy lenguaje fan. industrial, tiene que ver con el lenguaje industrial del cómic. Y la industria se comunica así. Quizás uno podría tratar de hacer una especie de cultura gráfica, pero la industria se expresa, tiene esa hegemonía, digamos. Rocío, cuando trabajaste con Fabián, ¿tú entregabas un guión más bien, digámoslo así, literario, es decir, solo los textos, o en algunos momentos, no, yo quisiera que hubiese imágenes de este tipo, le mandaste fotografías? ¿Cómo fue ese trabajo? Primero conversábamos harto cómo queríamos, qué era de lo que queríamos hablar. Después hablábamos de los personajes. Entonces yo escribía y como yo tengo por oficio, escribo primero desde la dramaturgia y después desde el guión. Entonces guionizaba mucho cómo más o menos se pone en televisión. Interior día, pones los personajes y ahí
Y ahí, La escaleta, ¿o no? las escaletas, primero hacíamos las escaletas de lo que queríamos, cómo se iba a contar. Y después ya venía la parte de escribirle desde dónde quería que él enfocara la visión. Sí. Entonces... Y ese era trabajo más como en conjunto. Claro. Y eso ya era un guión que si bien yo podía decir, por ejemplo, que él, no sé, pues acá que está en negro y que se ve, claro, que se ve, que se abre una puerta, es donde él ve la luz, claro, pero yo tenía que escribir de manera tal que fuese Fabián que descubriera desde dónde lo iba a poner. Porque yo puedo decir que la puerta se entreabre y que se ve la luz y que la penumbra, el viejo está acostado y está la penumbra. Pero él ubica que se vea el rostro y la puerta detrás. Pero de algún modo esa forma de escritura condiciona la visualidad, de algún modo te hace que la imagines de cierta manera. Siempre. ¿No? Por supuesto. Y esa es la gracia del trabajo, guión, dibujo. Claro. Aquí yo elegí justo... yo creo que también tiene que ver con el estado. ¿Cómo el estado de...? El estado emocional. Perfecto. ¿Cuál estado? ¿Cuál estado? Claro. ¿El estado de Chile? ¿El estado de qué? O el estado emocional de Chile. No, pero esta página la elegí, me gustó mucho porque hay una transición acá, ¿no? Esta puerta de acá que se cierra. Y que él se confunde. Y no se sabe si él está soñando, si está muriendo. Si esos espacios, ambiguo. sí. Pero es bonita esa transición. Para que él pueda... También confunde al lector un poco, o te deja como... ¿Y qué pasó con esta actriz, con esta profesora de teatro, esta guionista de teleserie? ¿Cómo se coló acá? ¿Cómo molestó o cómo ayudó a esta primera experiencia tuya en historieta? A ver, yo ¿Fue creo un lastre? ¿Fue una ayuda? No, yo creo que todo suma. Yo soy una convencida de que todo suma y todas son buenas experiencias para sumar. El guión de teleserie te da la rigurosidad. Uno tiene que escribir, tenga lata, tenga sueño, uno tiene que sacar la página y tiene que hacerlo en un tiempo acotado y hay que hacerlo así. Eso es muy bueno. Ese oficio que lo da el guión de teleserie es excelente. Por otro lado, toda la parte emotiva que te da la dramaturgia y que te permite la libertad completa en lo que tú puedas escribir, en que no importa a diferencia del cine, que tienes que estar en un cierto espacio determinado, el teatro no. El teatro te maneja por la cabeza, te maneja por un espacio físico, te maneja por distintos viajes. Esa libertad que te da el teatro también la tiene el cómics. Pero a mí lo que me gusta del cómics es que, a diferencia del teatro, que ocurre en un tiempo, que es el tiempo que dura la obra, ocurre en ese tiempo presente, el cómics, la persona que lee el cómics está en ese tiempo presente, en ese momento de la hoja. Y ese espacio en el que se cuenta, yo encuentro que es lo que hace que el cómic sea distinto al teatro, al cine. Entonces, la manera en que yo tengo para escribir, tengo que darle a quien ilustra ese espacio y ese momento en que el lector va a estar ahí en un tiempo presente, que va a poder volver, que esa historia, por eso te digo que creo que en el cómics todo suma, el teatro, el cine, el guión de teleserie, todo suma. Y el arquitecto, ya lo hablaste un poco, ¿no? La historieta como arquitectura. Hay libros al respecto, hay libros que retratan el tema de la historieta con la arquitectura. Claro que sí. No los he leído, pero sé que existen y los tengo que ir a buscar. Pero totalmente, yo creo que hay ciertas cosas del oficio que ahora menos, porque el oficio mismo de arquitecto dejó de ser tan de mesón y lápiz. Ahora es totalmente de computador y es otra forma. Pero hay algo, por un lado, como el rigor y el oficio de tener que dibujar mucho y en poco tiempo. Lo que hablaba como de los temas de composición, de cómo se da coherencia visual, gráfica y de relato a una composición o algo que alguien va a vivir. Ese tipo de cosas los cruza completamente tanto el cómic como la experiencia de la arquitectura, de parte del creador sobre todo, de quien proyecta. El construir un relato de cómo va a vivir la persona o cómo lo va a experimentar. Lo interesante en el cómic es que uno tiene dos usuarios. Están los personajes del libro y
y por otro lado están los lectores. A diferencia de la arquitectura que están los usuarios, que son al final los que uno piensa, quienes van a ocupar sean distintos tipos de usuarios, pero aquí hay como dos gallos que se van a encontrar, uno que vive y el otro que mira desde afuera. Pero hay cosas que son bien similares, para mí son cosas muy parecidas. Ahora estoy tratando como de mezclarlas más, como de hacer cortes de casa y ver como la secuencia que se ha hecho también. Pero muy, muy interesante la mezcla entre ambas. Oye, este libro ya ustedes lo saben, pueden encontrarlo en las librerías de Chile, editado por Arcano Cuarto, Santiago Desierto. Agradecemos también a Arcano Cuarto que haya posibilitado mi encuentro con el libro finalmente, ¿no? Un libro que yo leí en PDF hace mucho tiempo. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos de Arcano Cuarto. Sí, por supuesto. Oye, y cuéntenme, ¿hay deseos de volver a trabajar en conjunto en un nuevo proyecto o por ahora no? ¿Les gustaría hacer algo? Sí, ¿Han pensado algo ya o nada? Sí, fueron 7 años de proceso en que nosotros en algún momento nosotros hicimos una maqueta que nos ganamos un fondar, hicimos la maqueta para después ser publicada. Y esa maqueta estuvo bastante tiempo esperando a que fuese editada. Y entre medio de eso pensamos en retomar algunos proyectos, pero también nos pasaba que mientras no terminásemos realmente, no pariésemos siempre nos quedaba, había algo que no terminaba de cuajarse. O sea, ahora que ya por fin fue parido ya la criatura, ahora podemos hablar ya con más tranquilidad de los otros proyectos que empezamos y que dejamos medio en el tintero. ¿Y serán proyectos en una línea similar, así como más una historieta mucho más íntima, si se quiere? ¿O van a cambiar de óptica? No lo saben. Yo no tengo ningún problema con cambiar de óptica, pero... La verdad es que no primero en algún momento trabajamos en algo más parecido, como hacer una trilogía. Ah, mira. Pero también son 7 años, hemos cambiado en muchos aspectos, en experiencias también. Entonces, ahora va a llegar el tiempo de ponernos a sentar y planificar bien qué queremos hacer. Oye. Pero no nos cerramos en nada, es una de las gracias de que por eso nos gusta trabajar juntos, porque no nos cerramos en nada, a ninguna experiencia de las que pueden venir creativamente hablando, ¿no? Justamente. Oye, bueno, ya saben, ¿te gusta la ciudad de Santiago? Como a mí, como a ellos, esta es tu historieta. Santiago Desierto, Rocío Mendoza, Fabián Todorovich, a quienes conociste aquí en Viñetas del Fin del Mundo. No sé si ustedes quieren decirle algo al público lector, a quienes podría leer el libro, como para que se entusiasmen. ¿Qué van a encontrar acá, en Santiago Desierto? Una de las cosas como que creo que de los aportes que podría llegar a tener para un público que yo creo que trata como de abrir un poco el público que se acerca a la historieta. Realmente el público de historieta está como medio formateado ya. Sí. Y consume cierto tipo de cosas bien específicas. Y tiene como un perfil, y la gente que tiene una percepción de quien lee historietas. Yo creo que tiene la posibilidad de abrir y llegar a gente que quizás no ha leído antes cosas de historietas. Sí. Aquí no se van a encontrar con monstruos, ni superhéroes, ni capas, ni trajes de baño arriba de pijamas, ni nada de ese tipo de cosas. Si quisiéramos, siendo un poquitito pretencioso, es como el cine arte del tipo de industria. Es como el cine independiente. Un símil, pero en historieta. Claro. Perfecto. Rocío, ¿qué puede encontrar la gente que va a leer esta historieta? Que la disfruten. Que la lea sin ninguna expectativa y que ojalá les atraviese, que les emocione, que les llegue. Que no haya que no se prejuzguen porque es una novela gráfica, en el sentido de que es una historieta, que son monitos, sino que la disfruten. Como una historia. Claro. Eso, como una historia. Es una historia que tienen que leer, que vivir. Eso.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Fabián, ti, Carlos. por estar con nosotros hoy día. Y no lo olviden, Santiago Desierto ya está en las librerías, editado por Arcano Cuarto aquí en nuestro país. Agradecemos al Centro Cultural Gabriela Mistral que nos haya permitido estar hoy día aquí grabando esta entrevista. Y a todos ustedes, a todas ustedes, les veo en un próximo Viñetas del Fin del Mundo junto a Gabriel Raceto tras las cámaras. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Reyes y hoy en Viñetas del Fin del Mundo Recomienda les presento la obra de Pato Mena, Ese Momento. Sí, ese momento, el momento de la epifanía, el momento de darnos cuenta, ese momento que se nos cae la teja, en que se nos apaga la tele, en que se nos enciende la luz. Eso es lo que retrata Pato Mena en cada una de estas historietas. Pato Mena viene más bien de la ilustración infantil juvenil y este es su primer trabajo más bien de historieta y de humor, ¿no? Aquí Pato Mena retrata cosas que a todos nos han pasado, ese momento en que te das cuenta de un gran amor, del comienzo de una buena relación, de que algo ha salido mal, ¿no? Con mucho humor, con mucho humor, Pato Mena retrata ese momento, el instante preciso, perfecto, en que hay una epifanía, en que hay ese darnos cuenta, como decía hace un rato. Con humor, este libro, Pato Mena, se los recomiendo para regalar a los amigos, a las amigas, para reírse, para todo público además, editado por Planeta Cómic. Así que ya lo saben, busquen en todas las librerías de Chile Ese Momento de Patricio Mena. ¿Lo conociste aquí? En Viñetas del Fin del Mundo Recomienda.